Buenas noches, profesora Paola y compañeros del grupo 4 de lectores autónomos de SITBA. Mucho gusto, mi nombre es Antonio Silva y quiero hacerles partícipe mi video de integración a las lecturas que tenemos para esta actividad. Comenzando con los ítems, comienzo con el punto número 1, a la cual dice el siguiente interrogante: ¿cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las tres lecturas? Después de haberlas leído y posteriormente después de haber glosado y mirado, en resumidas cuentas, lo que nos tratan de decir como punto central y idea principal los autores de Luis Rosenblatt, Humberto Eco y Stanislao Zuleta es que lo más importante de la lectura es poder alimentarse. Nos alimentamos y nos enriquecemos con la lectura. Aumenta nuestro intelecto, mejora nuestro vocabulario, por supuesto la ortografía. Es claro tener en cuenta que la lectura es importante y por supuesto hay que tener la amor a los libros. Otra de las ideas así importantes que desarrollé aquí en esas lecturas es tener ese hábito de lectura propio en el que estés alimentando día a día de conceptos, de diferentes tipos de vocabulario. Nos enriquecemos culturalmente con todo en este mundo. Eh, Parte de este punto que dice las diferencias más puntuales entre las tres lecturas, yo diría que más bien como ideas principales y más en común que llevan los tres lectores aquí. Primero Rosenblatt, su planteamiento es político. ¿Por qué? Porque leer literariamente es el acercarse a la literatura como experiencia cultural. Es una forma de leer emociones ajenas y acercarse a las propias. Y de Humberto Eco, que es similar, dice que para realizarse como un lector modelo, el lector empírico tiene el deber fuerte de tener una codificación clara de lo que le quiere decir el emisor. ¿Por qué? Porque si es un hablante dotado culturalmente, eh, se, puede, se puede desenvolver. Pero si es escasa su cultura política, el código se ve bastante restringido para lo que quiera comprender y a lo que quiera hacer entender. Y lo que se refiere esta la Zuleta es que la idea principal como lector es que tenemos que tener, o sea, el lector tiene que ser una persona de consumo. ¿Para qué? Para que vaya alimentando sus conocimientos diariamente. De ese primer punto, veo que las diferencias más puntuales las veo con la idea de Rosenblatt, que dice que la mayoría de las lecturas tienen un lenguaje implícito en el cual se tiene que llevar un control sentimental fuerte en nosotros, porque necesitamos reconocernos, pero no debemos permitir que nos dominen cuando estemos juzgando los aspectos lógicos de los hechos que entran en discusión con base a lo que estamos leyendo. Veo que esa es como la diferencia más grande que, que se encuentra en este punto. Empezando como el segundo ítem que dice cuál es el texto y cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a cada una de las tres lecturas vistas. Empezando con el texto, resumiendo ya la lectura, el texto como tal es una composición de signos que están codificados en un sistema de lectura por un emisor aquí a un receptor y que son y que este receptor y que de acuerdo a esa codificación que haya tiene que tener un enlace de comunicación muy fuerte entre el emisor. ¿Por qué? Porque si no tiene
esa posesión de codificar ese mensaje que le están transmitiendo no va a llegar a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque si entonces no hay ese enlace entre lo que el emisor le quiere dar en lenguaje, bien sea hablado o escrito, se puede perder. Eso es lo que más he detectado con este punto. Fuera de este punto dice cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a cada una de las tres lecturas vistas. Considero que el escritor es el fundamental acá. El escritor es el que hace la reverencia de hacer esta lectura, este es su código. Pero ¿qué pasa con el receptor y el lector? Que a la vez es el emisor. Están muy entrelazados. ¿Por qué? Con la codificación. Si no hay una comunicación entera, el emisor no se da a entender de una manera en que el receptor la tome, ese mensaje se va a perder. Por eso considero que ese es el punto que debemos tener muy en cuenta para que haya una relación entre estos dos, receptor y emisor. Finalizando, el punto número 3 dice: observa el video de Gustavo Martín Garzo, lectura como acogida, y responde qué ideas expresadas por el escritor tienen relación con las lecturas vistas en la unidad. Después de ver este video, aproximadamente casi una hora, en resumidas partes, el señor Gustavo Martín hace una referencia grande y concreta con respecto a los niños. Me ha gustado porque más que todo se ha enfatizado y se nota que interioriza bien los libros en pro del conocimiento y la confianza hacia los demás. Pero ¿cómo se genera esto? Desde la infancia, con los niños. Y, y viceversa, porque también entra el papel el adulto y en la mitad juega el adolescente. Entre sus ideas veo con gran magnificencia que hace ver que los niños enfrenten su cuestión del miedo, enfrentando esos miedos. Pero ¿cómo funciona esto? Pues a raíz de la lectura y demás. Pero enfocándonos en el miedo, él dice lo siguiente: todo niño nace con miedo, pero entonces hay que alimentarlos de esta manera para que exploren a través de la lectura un conocimiento en el que se enfrenten a esos miedos y fortalezcan su mundo. Entonces, gracias a ello, hace ver que la lectura se enfatiza mucho en la parte de los niños y sobre todo porque ya en la parte de adolescencia ya se tiene un contexto claro de lo que se quiere leer. Entonces enfatiza que generalmente ya los adolescentes ya buscan ese tipo de lectura, tipo política, tipo vanguardista, tipo de guerras, de política, general, violencia. Pero ¿qué quiere con base a lo que quiere decir? Veo que él es una de las personas que está más enfatizada a que se lleve un control exacto con lo que se quiere transmitir. Opina que la literatura eh, en pro de los niños es el mejor elemento para hacer de un mundo mejor en cuanto a lectores, y en cuanto a personas que leen, personas que se culturicen y demás. Pero esto depende de la forma como se alimenten estos pequeños para un futuro, para hacer de una sociedad pues la más idónea, la más centrada eh, y pues obviamente y culturalmente hablando pues magnífica. Eh, pues no quedando más que decir, se despide de ustedes, muchas gracias por la participación, muchísimas gracias, se despide de ustedes Antonio Silva, muchas gracias.